El tema de las finanzas personales siempre lo veía como fuera de mi alcance. Quizá porque me vendí la moto de que como era mala en matemáticas en el instituto, que de eso ya hace 20 años, nunca iba a poder gestionar nada relacionado con números. Cómo funcionaba una hipoteca, qué era el tipo de interés, qué es la bolsa, qué son las inversiones, qué es los fondos indexados, qué son los planes de pensiones. Todo esto me suena a chino hasta que me ha dejado de sonar a chino porque me he informado. Todo el mundo dice, deberíamos tener finanzas personales en el instituto. Una vez dicho eso, no se vuelven a interesar. Como pensando que si no te lo enseña alguien, será que tan importante no es. Podríamos entrar en el debate de por qué no nos lo explican. Quizá porque les conviene a los que mandan tenernos un poco en la inopia. Saben que el tema del dinero genera mucho respeto. Solamente decir la palabra inversión, mucha gente se imagina la ruleta del casino. Y todo esto es a base de una narrativa social de que las finanzas te pueden dejar en la bancarrota. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Cuando pensamos en bolsa, pensamos en las películas donde están con 5 teléfonos al mismo tiempo, vende, compra, tal, agobiante. O sea, las sensaciones de que ese mundo mejor no tocarlo. Y claro, se ha generado una narrativa que hace que la gente ni siquiera se acerque a este tema. Llega un momento en el que te das cuenta de que tienes que empezar a tomar tú las riendas. Y lo primero es entender las bases de las finanzas personales. ¿Cuánto ganas y cuánto gastas? Si no sabes eso, es imposible avanzar. Sin saber lo que ganas, saber lo que gastas no te ayuda en nada. Para saber lo que gastas, no vale hacerlo de memoria, no vale coger y decir, pues a ver, si el alquiler es tanto, la hipoteca es tanto, el coche más o menos tal, el supermercado no creo que sea más de tal. y empiezas hay muchos más gastos fijos de los que pensamos. Métele todas las suscripciones, gimnasio, la ropa, los restaurantes, regalos, ir al cine. Poquito a poquito van sumando un montón de dinero. Entonces, ya sabes lo que ganas, lo que gastas, y ahora ya puedes hacer la cuenta de ingresos menos gastos, cuánto te queda. Lo que suele pasar es que no sobra al final del mes, porque el ser humano está creado para gastar lo que tiene y lo que ve. Por eso no ahorras lo que sobra al final del mes. Ahorras nada más cobrar, lo apartas en una cuenta distinta, lo quitas de en medio y como no lo ves, no lo usas. ¿Cuánto? Pues evidentemente dependerá de la situación. Se recomienda entre un 5 y un 10% mensual. ¿Para qué ahorramos? Para tener un colchón. ¿Para qué queremos tener un colchón? Para emergencias. ¿Qué significa un colchón de emergencias? Ese dinero no se toca. Se suele recomendar tenerlo en una cuenta remunerada para que no sea tenerlo parado en el banco, que te dé 10 euros al mes, que te dé algo. Entonces, aparte del colchón de emergencia, aparte de ahorrar mes a mes, aparte de tener controlados los gastos, aparte de tener controlado lo que ganas, ahí ya es cuando te puedes empezar a plantear ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hago con ese dinero? El paso lógico para mucha gente es pues ya solo me queda comprar una casa. Y eso es un error. No es un error comprar una casa, lo que es un error es asumir que es la única opción. No debes asumir que ya toca comprar casa, no toca nada. Analiza tu situación, si ves que tiene sentido para ti, de la misma forma que tener pareja no implica tener hijos, o no debería, que eso, otro tema más para otro vídeo, tener liquidez en el banco no implica tener que gastárselo en una casa. Y las alternativas pasan por la inversión, la hay de muchos tipos. Y por eso hay perfiles de riesgo. Un perfil de riesgo significa qué riesgo estás dispuesto a asumir. Y para determinar cuál es tu perfil de riesgo, por ejemplo, para invertir en fondos indexados, que es lo que yo hago, te hacen una especie de test, un test, donde te preguntan, te plantean diferentes situaciones y tienes que responder. ¿Ves que la bolsa está cayendo? ¿Qué haces? ¿Vendes todo? ¿Te quedas como estás o compras más? ¿No? Según la respuesta que des, van a determinar qué perfil de riesgo tienes. Y entonces, una vez lo sepas, te van a recomendar una cartera u otra.
No voy a hacerlo más largo explicando los riesgos, los no riesgos, porque eso ya es otro tema. Recordemos que el vídeo ha empezado diciendo cuánto ganas. Informarse es tener la opción de decidir si lo haces o si no. A veces parece que por informarse estamos acercándonos peligrosamente a coger el boli y hacer así una firma que no, en plan Ariel en La Sirenita. Por favor, o sea, informarse es lo primero para cualquier decisión que haya que tomar. Y si luego decides no hacerlo, por lo menos puedes decir, me he informado y he decidido no hacerlo. La información está ahí y no mirarla no te exime de ser responsable del resultado final de lo que hagas o lo que no hagas.